Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración del 18º Encuentro Internacional de la Red de Cooperación entre Europa y América Latina, RECLA. Y, en primer lugar, le voy a pasar la palabra a don José Aguilar, director del Área de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, gracias, rector. Bienvenidos al Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a presentar esta jornada y voy a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que puede haber sido y lo que debería de ser rápidamente la formación permanente en los próximos años, desde mi punto de vista. Cuando uno observa la creación del movimiento universitario, de las universidades a lo largo de la historia, se da cuenta que la primera universidad fue creada a finales del siglo XI, precisamente fue la Universidad de Bolonia, cuyos representantes hoy nos acompañan. Por lo tanto, dentro de unos cuantos años cumplirán 1000 años esta universidad. Era a la vez que, por otra parte, pues los expedicionarios cruzados analfabetos volvían de Tierra Santa copiando, viendo el funcionamiento de las madrasas orientales y crearon un estilo de formación que básicamente intentaba modelar la cabeza. Es decir, intentaba que las personas, que en ese momento estaban básicamente preocupadas por sobrevivir y, en todo caso, por prepararse la vida eterna, pues añadieran a sus habilidades capacidades para afrontar la vida, ¿no? Pero lo hacían en un momento inicial, es decir, captaban a las personas en tierna edad, los formaban para desempeñar su trabajo durante el resto de su vida. Observemos que ese procedimiento, esa forma de funcionar, ha seguido en marcha hasta no hace mucho, y quizás siga completamente en marcha en algunos aspectos, por lo que ahora veremos. Mucho tiempo es para habernos dado cuenta que las necesidades de las personas han cambiado, porque en aquella época las personas vivían muy poco, estaban muy centradas en su área de vida y los recursos eran muy limitados, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Las personas viven más, cambian de domicilio, esa larga vida les obliga a plantearse actividades profesionales diferentes y durante mucho tiempo, sin duda demasiado, los sistemas educativos no lo han abordado. Confiaban con que esa formación inicial, cada vez más potente, se le cargaba pues al niño, en algunos casos, con una gran mochila que le decíamos: adelántate, afronta la vida con lo que te vamos a dar y eso va a ser suficiente, ¿no? Habrá que esperar al final del siglo XX para habernos dado cuenta de que eso era un error, ¿no? Era un error. La Declaración de Bolonia puede resumir algunos de estos aspectos cuando se plantea la formación para lo largo de la vida, pero eso puede haber quedado en simples palabras. Finaliza ahora la implantación del proceso de Bolonia, la implantación con los grados y con los másters, y podemos preguntarnos: ¿es verdad que con la implantación de los másters del proceso de Bolonia hemos resuelto la formación para toda la vida? Yo planteo una prueba. Si la edad media de los alumnos de los másters es de 23 o 24 años, no lo hemos conseguido. Si la edad fuera 40, 45 o 50 años, sería otra cosa, pero no lo es. Y, por lo tanto, va a seguir teniendo que haber una reflexión para el futuro que nos permita resolver esa circunstancia. Esos cambios se han producido, las personas viven más, los cambios sociales son enormes, el progreso tecnológico es cambiante, por lo tanto no se puede preparar a un individuo con 18, 20 y pocos años para toda la vida. La universidad tiene dos grandes misiones, ¿no? La formación y la investigación, y son muy diferentes. Probablemente la investigación, desde mi punto de vista, es muy cuantitativa. Podemos decir aquello de cuanto más mejor, cuanto más calidad mejor, con solo una salvedad, eso sí,
que la investigación no perjudique a la formación, porque si no también nos habremos equivocado, habremos hecho un individuo con una cierta deformidad. Las dos patas son fundamentales, no nos podemos olvidar de ninguna. Por lo tanto, hágase investigación, pero no a costa de la formación. Sin embargo, la formación, la educación, desde mi punto de vista, es muy diferente. Y cuando buscaba cómo explicarlo, encontré un paralelismo con la alimentación. Probablemente porque educar es alimentar el espíritu, alimentar a las personas. Y el paralelismo me ha parecido bastante potente. ¿Por qué? Porque uno se alimenta para una... ¿Cómo se alimenta? ¿Se alimenta para una jornada? ¿Le vale a uno con alimentarse al principio del día para aguantar una jornada completa? ¿O hay que hacerlo dosificadamente? Por otra parte, ¿es verdad que cuanto más alimentación mejor? Me dirán no. No. Es mejor dosificar la alimentación, preparar la formación para la jornada, que en este caso es la vida de los individuos. Yo creo que el paralelismo puede valernos, porque sigue siendo verdad que cuanto más calidad mejor, pero no es verdad que podamos suplir la alimentación de mañana por la alimentación de ayer. ¿Por qué no? Porque las condiciones cambian. Como la alimentación también hay que prepararla adaptada a las necesidades de los individuos, que no son los mismos en todas las personas. En las fases iniciales admitimos un grado de uniformidad mucho mayor que el que podemos admitir a lo largo de la vida. Por lo tanto, la formación para lo largo de la vida debe estar pegada a las necesidades de los individuos y, por lo tanto, del trabajo que van a tener que realizar. Hay que conocer su entorno económico, su entorno laboral, sus necesidades y sus limitaciones personales de una manera ordenada. Sigue siendo verdad, por lo tanto, cuanto más calidad mejor, en este caso, pero, por otra parte, la calidad nos las van a tener que acreditar. Es decir, en los momentos que vivimos no es suficiente con decir que tenemos muy buena calidad, sino que vamos a necesitar que terceras personas, terceros estamentos, instituciones, acrediten nuestros procesos formativos. En ese aspecto, la formación por competencias tiene un papel muy importante, porque definen actuaciones concretas a las cuales la formación continua, la formación permanente, debe de resolver o dar respuesta. Para este planteamiento, redes como la presente son muy importantes, porque aunque cada institución, cada uno de sus alumnos esté en realidades diferentes, los problemas son muy similares y la forma de abordarlos son similares. Pero también necesitamos reconocimiento. No es suficiente con que el reconocimiento en etapas formativas se termine en las etapas iniciales. Las etapas medias de la vida de las personas necesitan reconocimiento. Necesitamos acreditar nuestra calidad, pero necesitamos también ser reconocidas por nuestras instituciones, por los organismos gubernamentales y, de alguna manera, por la sociedad, que indirectamente ya lo hace cuando viene a elegirnos y se matricula en alguno de nuestros cursos. Por lo tanto, yo creo que el trabajo pendiente es enorme, y lo bueno es que no estamos solos. Y digo bueno porque la competencia es sana, pero hay que ser conscientes de ello. En etapas formativas previas, la universidad ostenta un cuasi monopolio de la formación, pero a medida que avanzamos en etapas sucesivas no ocurre así. Y la universidad competimos entre nosotros mismos deportivamente y competimos con otras instituciones y organizaciones. Y eso es bueno. Aprendemos todos de todos y aprendemos a mejorar, porque en el fondo lo que buscamos es el progreso de nuestras respectivas sociedades. Por mi parte, nada más que desearles una feliz estancia entre nosotros, agradecerles que hayan venido y decirles que estamos muy orgullosos y muy contentos de contar con su presencia. Muchas gracias. Gracias, director. Tiene ahora la palabra
la presidenta de RECLA, doña Ana Velazco. Señor Rector, señor Excelentísimo Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, señor Doctor Francisco Mora Mas, señor José Aguilar, Director del Área de Formación Permanente, señores miembros del Comité Ejecutivo de RECLA, señores miembros de RECLA, señoras y señores. Muy buenos días. En nombre del Comité Ejecutivo de RECLA, permítame presentar el 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje en Acción, en momento donde las transformaciones sociales, económicas y políticas juegan un rol clave de nuestras sociedades en el mundo globalizado. En esta ocasión, la temática a desarrollarse involucra temas de principal trascendencia como son las nuevas competencias para el siglo XXI y su formación permanente, el aprendizaje conectado, el aprendizaje social, el aprendizaje colaborativo, nuevas técnicas aplicadas a la educación continua, nuevos modelos pedagógicos para el aprendizaje formal y no formal, planificación estratégica y modelos de gestión para la educación continua, impacto social de la educación continua en el desarrollo sostenible, impacto profesional de la educación. En esta especial ocasión, es un honor contar como sede del 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje para la Acción, a la Universidad Politécnica de Valencia y a esta hermosa ciudad del Mediterráneo que ha sido pionera en Europa en la formación permanente y que además ha sido impulsadora desde el nacimiento, constitución y fortaleza de nuestra red de educación continua de América Latina y Europa desde sus inicios hasta la fecha. Este 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje para la Acción, organizado por RECLA en la Universidad Politécnica de Valencia, ha permitido presentar estructuralmente 2 etapas: talleres previos como modelos de gestión en la educación continua, gestión en la calidad de la educación continua, formación online y nuevas tecnologías, marketing online para la educación continua y el propio encuentro internacional que comienza el día de hoy. Por otro lado, felicitar a la Universidad Politécnica de Valencia por la presentación de la Ciudad Politécnica de la Innovación. Ha sido muy enriquecedor para todos nuestros miembros y en especial la propuesta del Campus de Excelencia Universitaria. Cabe indicar que esta semana será muy enriquecedora en la medida que podamos compartir experiencias con conferencias de muy alto nivel internacional, talleres de buenas prácticas, la presentación de casos exitosos, nuestros premios RECLA y nuestra tradicional rueda de negocios con nuestros pares. También es ocasión para que en el 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje para la Acción, podamos rendir cuentas de manera efectiva y eficiente de los resultados del último ejercicio por parte de nuestro Comité Ejecutivo, tales como los proyectos internacionales que contamos con la participación del trabajo de proyectos internacionales como TRAL, con los amigos de Bolonia que nos acompañan el día de hoy, Infoaces, que es de acá de la universidad, y Vincula Entorno. Encuentros regionales que se han sido realizados este año en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma, y el primer encuentro de redes RECLA y AMECIT. Convenios de cooperación internacionales realizados este año, como son los de Virtual Educa, la Cátedra UNESCO, EISAL y OUI. Pasantías AMECIT RECLA que se han realizado y además también las pasantías RECLA que se han realizado en el presente año. Premios RECLA Vida y Obra, para los mejores miembros de RECLA, tanto de Europa como de América Latina. Propuestas para una maestría de Política y Gestión Universitaria de la Universidad de Barcelona, la Pontificia Universidad Católica del Perú y RECLA. Actividades de apoyo a unidades de educación continua, tanto con la Universidad de Antioquia de Colombia, la Universidad Eloy Alfaro de Manabí en Ecuador y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Encuentros de redes, en este caso con AUPI, RECLA y RUEPEC, con la Universidad Eloy Alfaro, realizada en Ecuador en abril de este año. Actividades que se están elaborando como son las comisiones de trabajo y el trabajo conjunto que estamos realizando con la Universidad Politécnica de Valencia, con el caso de los MOOCs. Es necesario agradecer a cada uno de ustedes la participación activa de este año de trabajo y en especial su presencia para la participación
de este 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje en la Acción. Finalmente, como último año de ejercicio en la presidencia de RECLA, quiero hacer público mi especial agradecimiento al alto nivel del equipo que constituye el Comité Ejecutivo, que de manera ardua y con mucho entusiasmo ha trabajado de manera permanente y continua para la consolidación y presencia internacional de nuestra red. Gracias a todos por esos 3 días de participación, con lo cual no solamente se verán enriquecida por la participación de cada uno de ustedes, que somos más de 56 universidades, tanto en Latinoamérica como en Europa y en más de 14 países en la región, sino que además será un momento especial para reforzar nuestros lazos personales y profesionales, con colaboración mutua y beneficiosa para nuestra red y para cada una de nuestras instituciones. Agradecer profundamente a todo el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia por ser nuestros anfitriones y organizadores del 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje para la Acción, que lidera el Centro de Formación Permanente y que ha estado presente en estas 2 décadas de vida de RECLA. Auguro que este 18º Encuentro Internacional de RECLA, Formación para la Transformación, Aprendizaje para la Acción, será un éxito no solo a nivel profesional e institucional, sino que fortalecerá nuestro apoyo y aprendizaje continuo entre nuestros pares y fortalecerá nuestra política de apoyo mutuo y colaboración permanente. Muchas gracias y buenos días. Gracias, presidenta. Señora presidenta de la red RECLA, señor director del Centro de Formación Permanente, señoras y señores, darles la más cálida bienvenida a la Universidad Politécnica de Valencia. Es un placer recibirles a la gran mayoría de ustedes que han hecho un largo viaje para estar aquí con nosotros y participar en este congreso tan interesante en la materia de formación continua. Y también agradecer a los organizadores pues el trabajo, ¿no?, que conlleva montar un evento de estas características y a la propia red que haya tenido a bien el seleccionar Valencia y esta universidad para este encuentro. Creo que la presencia de ustedes, de un gran número de países, demuestra lo candente que es y de actualidad que está este tema, ¿no? Los tópicos que nos ha relacionado la presidenta pues son de rabiosa actualidad, las competencias del siglo XXI, cómo se puede preparar a los individuos para una sociedad que cambia a un ritmo de vértigo, cómo establecer redes, pues también, como decía el director, donde competimos todos, pero necesitamos colaborar. Si no colaboramos no vamos a poder alcanzar ciertas metas y luego legítimamente competimos en muchos segmentos. Y RECLA pues muestra un ejemplo de esa colaboración y competición, ¿no?, por avanzar y por ayudar a una sociedad que necesita de esa formación a lo largo de la vida, ¿no? Yo, cuando oigo estamos en la sociedad del conocimiento, me gusta más decir que estamos en una sociedad intensiva en el uso del conocimiento. Creo que es una sociedad que se basa en el conocimiento, que está modelada por el aprendizaje continuo y que está dinamizada por la innovación. El ritmo frenético que vemos pues es basada por ese uso intensivo del saber. La revista Nature publicaba hace unos meses que el conocimiento se duplica cada 18 meses. Es apasionante y estremecedor a la vez, ¿no? Es decir, la cantidad decía, el 97% de los científicos de la historia de la humanidad están vivos. Es decir, que habían hecho un análisis contabilizando todas aquellas personas que habían contribuido a un avance tecnológico significativo y dice el 97% están vivos. La OCDE también nos lo recalca, ¿no? El informe de la OCDE de hace 5 años decía que una persona, un joven que acabe hoy en la universidad, un recién egresado, va a cambiar de media 5 veces de trabajo a lo largo de su carrera profesional. Dice 5 veces de media de ámbito laboral. No es que pasa de una empresa a otra para hacer lo mismo, sino que va a requerir nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Esto en los años 80, que fue la encuesta anterior, era de 2,1. O sea, se ha multiplicado por más del doble. Esto, muestra los cambios que estamos viendo en la educación, ¿no? Los grandes paradigmas. Cuando el otro día
el vicepresidente de Google dice en un medio de comunicación que los títulos académicos no valen para nada, le digo, oye, este hombre me hunde el negocio, ¿no? Nos va a hundir aquí el negocio, a ver qué dice, ¿no? Y, bueno, lo que dice es que, lo que ha comentado también el director, que lo importante son las competencias, que ellos ya no seleccionan por títulos académicos al personal, sino que miden las competencias y las evalúan. Y le da igual que tenga un título académico o no, ¿no? Y eso abre un nuevo rol a las universidades en materia de acreditación de competencias. Hemos de ser más permeables al flujo de entrada y salida de personas de los títulos que hasta ahora reconocemos como oficiales. Porque, bueno, va a ser así. Es decir, no va el sistema que tenemos ahora como un túnel, ¿no? Para obtener un título determinado tienes que estar 4 años. Primero haces primero, segundo, tercero, cuarto y luego tienes el título. Pues eso posiblemente cambie, ¿no? Lo estamos viendo con los MOOCs, ¿no? Todo lo que está implicando, que vemos la primera y segunda derivada, pero quedan muchas derivadas que aún no vemos. Al menos yo no veo. Veo que eso va a ser un cambio que no vislumbro actualmente, porque lo que vemos es, pues va a cambiar el tema de las certificaciones, el conocimiento que eran, pues las personas se matriculaban en una institución como esta para acceder al conocimiento, eso ya no vale nada, porque tenemos ahí los MOOCs y tenemos personas que lo dan gratis. Eso nos rompe el modelo de negocio, nuestro modelo de negocio cambia, ¿no? Es decir, el conocimiento es gratuito, a lo mejor vamos a cobrar por aquello que decíamos valor añadido, el valor añadido va a ser el valor de las instituciones, tenemos que aportar algo diferente, desde luego yo creo que los MOOCs es una cosa muy positiva, creo que las nuevas tecnologías ya han impactado la educación y ahora lo que tenemos que hacer es integrarlas porque van a tener un efecto muy bueno en el nuevo rol del profesor, más mentor, más coach, más asesoramiento, seguimiento de proyectos y, bueno, lo que es la lección desde la tarima pues va a cambiar bastante, el alumno podrá seguir esa lección desde el salón de su casa sin ningún problema, a la hora que estime oportuno y el día que estime oportuno. Y eso, pues bueno, lo veo como una cuestión muy, muy positiva, muy favorable, ¿no? Yo cuando alguien tiene alguna duda de esto, bueno, es que esto de los MOOCs, y te digo, matricúlate, haz uno. Yo he hecho varios y gratamente sorprendido. Digo, esto viene en serio y para quedarse, ¿no? Hay empresas ya que, aquí el otro día visitamos una empresa y vi que la gente se formaba por cursos online y además gratuitos y la empresa les daba tiempo para acceder a esa formación. Luego tenemos que repensar también nuestro modelo de negocio en lo que es la formación continua, ¿no? Vienen épocas muy interesantes. Pienso que lo que va a mejorar mucho el proceso educativo, aprendizaje, el valor que vamos a dar a nuestros estudiantes. La universidad, el valor de venir a una universidad y la presencia in situ, yo creo que eso pues va a seguir siendo así, es incuestionable para los jóvenes, para los más jóvenes, porque hay una serie de habilidades que no se pueden aprender pues a través de las nuevas tecnologías y la formación online. Aunque ahí se trabaja también en red, ¿no? Porque trabajas con un estudiante de la India, con otro de Colombia, con uno inglés, y se trabaja en red, pero no es lo mismo para adquirir ciertas habilidades en el ámbito de internacionalización, trabajo en equipo, innovación, liderazgo. Yo creo que eso sí que es muy importante aún la presencia in situ, el desarrollar esas habilidades dentro de un entorno como un campus universitario. Pero para las personas más mayores, que se ha mencionado, la formación continua a lo largo de la vida, pues bueno, el venir a un campus universitario ya no es tan relevante, porque esas habilidades a priori las han alcanzado a lo largo de su carrera profesional o en su formación académica y sí que ahí pues se centran más en lo que es el acceso a unas competencias profesionales, unas habilidades que le permitan progresar en su carrera. Y en ese entorno, pues bueno, ahí las nuevas tecnologías van a tener un impacto aún mayor, ¿no? Ya no me queda más que desearles pues una muy feliz estancia aquí con nosotros en esta universidad. Estamos a su disposición
para cualquier cuestión que estimen de cualquier ámbito de la Universitat Politécnica de Valencia, en el ámbito docente, investigador, tecnología e innovación. Creo que han visitado también la Ciudad Politécnica de Innovación, nuestro parque científico. Pues es un honor tenerles aquí con nosotros. Esta es su casa y les deseo una muy fructífera estancia en Valencia. Gracias y declaro inaugurado este congreso. ¿Lo giro para verlo? o me pongo aquí? Mejor. Ya está. Buenos días. Agradecer a la Universidad Politécnica la posibilidad de estar aquí junto a ustedes para poder hablar realmente de qué significa, por un lado, la economía del bien común, con Christian Felber y Diego Isabel, y por otro lado, lo que significa por parte de UNESCO la educación y la cultura en el desarrollo sostenible. Agradecer también, como no, a RECLA, en nombre representada por Ana, su presidenta, por Alessandra, su secretaria general, y por Mónica, su vicepresidenta, porque ha sido un gusto trabajar con ellas en todo lo que estamos hablando o han estado hablando antes de competencias. Nosotros, esta mañana decía alguien, estamos en el cambio. Yo decía, no, nosotros somos el cambio, porque las competencias las tenemos realmente definidas y creemos cómo hay que hacerlo en la universidad y en otros centros de formación. Hablar de Christian y hablar de Diego es hablar de una ilusión hecha tangible. Yo tengo el currículum que leeré cuando les presente personalmente, pero me voy a quedar con unas frases que escuché personalmente de ellos en cierta reunión en Alicante, y que con 45 minutos fue bastante para saber cómo realmente se puede mover una sociedad, cómo realmente se puede mover a los jóvenes, basada en las competencias, pero unas competencias que tienen que ver con algo más que la formación, tienen que ver con la persona. Cuando decidimos recoger el testigo de UNESCO en materia de educación, hablábamos de cómo cambiar, ¿por qué no?, cómo cambiar el mundo, pero no cambiar el mundo, sino cambiar el mundo desde la educación. Pensábamos realmente que la educación para el desarrollo sostenible, que es un programa de UNESCO, se podía implementar en todo el currículum de los centros educativos. Y como tal, realmente lo hemos hecho. Hemos desarrollado un programa completo de educación para el desarrollo sostenible, donde hay una parte que al conocer a Christian y a Diego entendimos, decíamos, ¿de qué sirve que nosotros formemos a los alumnos en primaria, en secundaria, en bachillerato, si desde la propia gestión en el centro, desde el propio ideario del centro, no son capaces de capitalizar esos recursos, que es la parte de la economía del bien común? Siguiendo adelante, hablando como he dicho, con RECLA, vimos la posibilidad de cómo generar un conjunto de módulos vinculados a la economía del bien común, vinculados a la educación para el desarrollo sostenible, que fueran un aporte real y específico al programa de formación continua que tienen ustedes. Nosotros solamente desarrollamos contenidos, ustedes son los que tienen que hacer el cambio realmente. Y ahí avanzamos con RECLA en ese sentido. Desarrollamos unos 18 módulos de unos 60 horas cada uno de ellos, y lo que hemos hecho ha sido adecuar cada uno de los másters y diplomaturas que tienen en las universidades, adecuarlos a la economía del bien común o a la educación para el desarrollo sostenible. Porque hay una cosa muy clara, un líder
ya no es el que tiene una empresa con muchos trabajadores. Un líder puede ser alguien que está estudiando un máster en prevención de riesgos laborales, que necesita una formación en liderazgo, que necesita una formación en dignidad humana, que necesita una formación, ¿por qué no?, en gestión para la confianza. Eso nos está haciendo actualmente y esos son los valores que nosotros transmitimos desde aquí. Nosotros fundamentalmente queremos realmente cambiar el modelo de educación, pero lo queremos cambiar a través de ustedes. Ustedes son realmente quienes lo pueden hacer, son los motores de su sociedad. Yo pienso que la formación continua desde la universidad es realmente la base fundamental para cada país. Es decir, si el centro de formación continua es capaz de dar contenidos tanto a nivel educativo o académico a los jóvenes, pero también a nivel de trabajadores y a nivel de formación continua en el profesorado, seguramente el centro de formación continua o formación posgrado tendrá un valor diferencial del que tiene actualmente. Para que haya esa coopetición, esa cooperación y competición, pero que realmente estén dando un soporte a la sociedad. Porque ustedes tienen el conocimiento. Nosotros somos simples precursores de ideales y de objetivos que se marcan a nivel internacional, pero ustedes son quienes tienen que hacerlo. No les voy a decir más, solamente les voy a decir las frases que quería decirle. Hablando antes con Mónica, le he dicho, ¿me permites que podamos hacer menos seria esta reunión? Lo he comentado con Cristian, lo he comentado con Diego. Ellos tienen una parte muy divertida de cómo aplicar la economía del bien común, creo que lo vais a escuchar. Y me quedo con esas frases que les voy a decir y que el compañero Diego tiene en su web, que me parece muy interesante. Diego dice que los principios y valores que tienen es anteponer la felicidad de las personas a la búsqueda del mero beneficio económico, en colaborar en lugar de competir, en la democracia directa y en la democracia participativa, en el liderazgo con vocación de servicio y en la transparencia. Solo les doy una indicación. Nosotros nos movemos con un concepto básico filosófico que se llama alteridad. La alteridad es ponerse en el lugar del otro, conocerlo, entenderlo y a partir de ahí empezar a establecer relaciones. Piénsenlo, es un buen modelo para comenzar. Con eso paso a presentar a Christian Felber y a que haga su presentación. Con Christian, pues como les he dicho, es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en el modelo. Hay mucha gente que cree en el movimiento, que tanto Christian como Diego están llevando. Creo que ha llegado la hora de tangibilizarlo. Actualmente ya hay más de 17 másters a nivel internacional que se están comercializando con parte de los productos y servicios que están ofreciendo ellos. Y como dato de él, estudió filología hispánica, psicología, sociología y ciencias políticas en Madrid y Viena. Actualmente vive en Viena, donde trabaja como escritor independiente y autor. Es ponente solicitado a nivel internacional, bailarín de danza contemporánea, profesor en la Universidad de Economía de Viena y escritor de varios bestsellers sobre economía, de los cuales han traducido al castellano La economía del bien común y Salvemos el euro. Es cofundador del movimiento ATTAC en Austria, iniciador del proyecto Banco del Bien Común y del Movimiento Internacional de la Economía del Bien Común. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un honor hablar aquí de innovaciones, no solamente dentro del sistema, sino de, a lo mejor, innovaciones del mismo sistema, por lo menos económico, a lo mejor también educativo, vete a saber. Y quiero dar las gracias tanto a RECLA como a la Politécnica de Valencia para ofrecer esa oportunidad. No es la primera vez que hablo sobre la economía del bien común y también una educación hacia o para el bien común en Valencia, ni tampoco en la Politécnica, pero es la primera vez fundada la Asociación Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Eso se dio hace un par de días y es el cuarto país que tiene una asociación legal para apoyar el movimiento que se ha llegado a desplegar en más de 25 países en ni siquiera 3 años.
La primera asociación legal la fundamos en Austria hace 2 años y pico, o sea, es un movimiento muy, muy, muy joven y ahora tenemos la alegría de tener una sede legal para la Asociación Española aquí en Valencia. O sea, lo comparte tanto con Recla como con la Politécnica. Hoy voy a hablar sobre la relación entre una economía del bien común y la contribución de la educación a este fin. Cada 18 años se duplican los conocimientos, lo acabamos de escuchar. Cada 18 años se duplican los conocimientos. Vaya impotencia, ¿no? ¿Y la sabiduría? ¿Y la ética? ¿Y la inteligencia emocional, empezando por la empatía? ¿Y la cooperación internacional? ¿Y los corazones abiertos? ¿Cada cuántos años se duplican? ¿Y cuál es la contribución de las universidades y de la educación a que se duplique la sabiduría cada 18 años? ¿Es posible que se esté perdiendo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Es el objetivo de la educación hacernos más eficientes en la producción global? ¿Es el objetivo hacernos más competitivos que los otros? A mi modo de ver, la educación tiene un doble motivo: hacernos individuos más libres y seres sociales más cooperativos. Eso no es nuevo, eso a lo mejor lo decían personas que ni siquiera conocían la palabra ciencia. También es el ideal de Humboldt, ¿no? Un ser humano más libre, autoconsciente, de autorreconocimiento, autocrítico, autoempoderante, autónomo, autorresponsable. La libertad de verdad siempre va mano a mano con la responsabilidad, con la corresponsabilidad. Y por lo tanto, un individuo verdaderamente libre es un ser sumamente social, con toda la rama de competencias sociales, la empatía, el respeto, la capacidad de cooperación, colaboración, la inteligencia emocional, a favor de siempre también de los demás. Y de esta forma, a través de estas dos dimensiones, la educación puede, no tiene que, pero puede aportar al bien común, puede ser una herramienta sumamente eficaz para el bien común. Y lo mismo la economía, no tiene que ser una herramienta del bien común, pero lo puede ser. ¿A través de qué objetivos específicos de la economía? Pues su objetivo supremo, la satisfacción de las necesidades, o sea, la producción de utilidades, pero siempre con sentido y con ética. Y si conseguimos esto, si conseguimos construir una economía así, pues la economía puede convertirse en una herramienta sumamente eficaz para el bien común, si lo queremos, si lo entendemos así. Y la educación, a su vez, puede ser una herramienta para conseguir una economía del bien común. Y puede ser el contrario. Yo doy clases en la Universidad de Economía de Viena y no me parece ser una herramienta así. Lo que más me llama la atención en la Universidad de Economía de Viena es que la inteligencia y también la creatividad se utiliza para nutrir el egoísmo y maximizar el propio beneficio, no importa si los demás también ganan o pierden, y muchas veces es a costa de los demás. Y la inteligencia y la creatividad del individuo se utiliza, yo diría que se abusa, para conseguir y perseguir los falsos fines, el dinero. Y eso no tiene sentido, eso es absurdo. Pero se utiliza la educación y especialmente la educación económica para aspirar a estos fines.
maximizar el dinero y beneficiarme a mí mismo antes que a otros, y muchas veces a costa de otros. Y esta no es mi visión de la economía. Y a lo mejor es por eso por lo cual yo no soy economista. Como ya he escuchado, yo no he estudiado ni un semestre de ningún tipo de economía, no porque no me interese la economía, me interesa mucho, es un tema sumamente interesante, pero tanto más cuanto más está inscrito en los contextos más amplios, en la sociedad humana y sus valores, sus principios democráticos, en toda la cultura humana y en el regazo ecológico que nos nutre. Al fin y al cabo, todos los valores económicos nacen de la naturaleza. Pero en la economía, tal y como se imparte en las corrientes principales de las universidades de economía, por lo menos de mi país y de otros países, ni siquiera existe. O en aspectos muy marginales, pero no en el foco del pensamiento económico. En el foco del pensamiento económico de las corrientes principales está el dinero. Un medio está en el foco y lo está dominando todo. Y no tengo que profundizar aquí, que todos en España, en Austria, ahora estamos pagando billones para rescatar a bancos que ni siquiera deberían existir, bancos de relevancia sistémica, bancos sistémicos, que no sirven ni a la economía, ni mucho menos a la sociedad, pero están ahora en el epicentro de la economía y se ha puesto patas arriba la economía. Y yo creo que tiene que ver con la educación económica. No es que se haya desviado el comportamiento real de la economía del pensamiento económico noble y de la educación económica noble, sino yo creo que tiene que ver. Un ejemplo sencillo. Yo cuando pregunto a los quinceañeros en los colegios de formación económica, ¿cuál es el objetivo de la economía? El dinero, el beneficio, el dinero, el beneficio, el beneficio, el dinero. ¿Quién dice eso? Pues así lo aprendemos. Vale bien, pero ¿a qué textos, a qué documentos, a qué fuentes se refieren aquellos que os enseñan esto? Ni idea. Ni idea. Hay una inconsciencia total acerca de la legitimación del objetivo supremo, supuesto de la economía. Así se aprende y así ocurre en la naturaleza. Es por eso por lo cual yo no quería estudiar ni ciencias económicas ni administración de empresas, porque me parecía una perspectiva demasiado pobre, una perspectiva demasiado estrecha. Yo en teoría quería estudiar ciencias universales, o universología, por lo menos, en las universidades de mi país y de otros países. Pero tuve que reconocer que eso no se puede. En las universidades no se puede estudiar ciencias universales. Se han olvidado de lo que quiere decir su nombre. Estas instituciones muy nobles, muy importantes, fundamentales para la democracia, para el reconocimiento del individuo y su libertad. En la palabra universidad se esconde la palabra universo. Y la palabra latina universo se compone de unum y versum, un solo verso. Todo lo que podemos ver y experimentar y percibir y reconocer es un todo coherente. Y yo quería estudiar eso. ¿Qué es lo que contiene el mundo en su núcleo más íntimo? ¿Cuál es la conexión de todo? No se puede. Solo se pueden estudiar las partes cada vez más pequeñas y separadas del todo. No lo veo nada mal que se puedan estudiar, especificar especialidades, pero después de haber experimentado el todo. Hoy solamente se estudian las partes y por lo tanto habría que renombrar, si somos sinceros, las universidades en poliversidades o
multiversidades o incluso perversidades, porque el sentido originario se ha invertido literalmente. El sentido originario de la palabra universidad es enseñar el todo y no las partes. Y como hoy solamente se enseñan las partes, pues ya no es una universidad. Y la ciencia económica es una parte peligrosamente estrecha del todo. Se ha desprendido, se ha separado del todo en muchos aspectos. Hace 250 años la economía como ciencia se desprendió, se separó de la filosofía moral. La ética y la economía eran una unión. Ahora ya no lo son. Hay un satírico austríaco, Karl Kraus, igual alguien lo conoce, contó un chiste que no era chiste, ¿no? Un estudiante se acercó hacia él un día y le preguntó: señor Kraus, ¿qué voy a estudiar? Pues estudia lo que te dice tu corazón. Pues entonces quiero estudiar ética económica. Pues ahí sí te tienes que decidir, chico, ¿no? Y eso hace 250 años no era posible, ese chiste, ¿no? Y hoy día critican algunos macroeconómicos, unos economistas, que la corriente principal de la economía, de la macroeconomía, de la ciencia económica, se está matematizando cada vez más. Y un libro de texto de macroeconomía muchas veces parece ser una colección de fórmulas matemáticas. Y la correspondencia real de esta tendencia es el dominio de lo monetario, de lo financiero en la economía real. Es una correspondencia, es una conexión. Y eso es peligroso. El que la economía no tenga que ver ya con el contexto social, el que no tenga que ver con los valores, el que no tenga que ver con las virtudes humanas, el que se haya separado del contexto ecológico del cual al fin y al cabo salen todos los valores económicos. Y yo pondría esto de la cabeza en las pies. Este es mi ejercicio, esto es mi enfoque, y con este enfoque me han llamado a dar clases en la Universidad de Economía de Viena, a pesar de no ser economista. Ahora mismo estamos desarrollando un MBA, un Master of Business Administration, de Economía del Bien Común en la Universidad de Salzburgo. Estamos colaborando con el Club UNESCO y con muchas otras universidades que tienen mucha curiosidad o incluso añoranza de volver a la universidad, que no es una contradicción, pero los conocimientos cada vez más voluminosos y detallados tienen que ser conectados con el todo, con la sabiduría, con los valores, con la democracia y con la naturaleza. Este es el ejercicio que ofrezco hacer. Y hay una buena noticia. Esto a lo mejor para algunos es nuevo, pero para muchos no es nada nuevo. Porque si no preguntamos a los quinceañeros cuál es el objetivo de la economía, sino si preguntamos a las constituciones de países democráticos, entonces veremos que la respuesta es otra. Que el objetivo de la economía no es el dinero, no es el incremento del capital y no es el beneficio financiero de la empresa, sino que es el bien común. El primer ejemplo es la Constitución de Bavaria, porque lo dice muy claramente, más claro que el agua. Pero no es una excepción, al revés, es la regla sin excepción. No hay ninguna constitución de un país democrático que diga que el dinero, el beneficio, el incremento del capital sea el objetivo de la economía, sino al revés, son el medio, son el instrumento de la actividad empresarial y económica. Dicen otra cosa totalmente distinta. La economía del bien común no es capitalismo ni comunismo, deja al lado los ismos del individualismo y del socialismo, deja al lado el ismo
porque el individuo y su libertad es un sumo valor, ya en el ideal humboldtiano, ¿no? Pero el individualismo iría a costa de las relaciones, de la comunidad, de la cooperación y la solidaridad, y del amparo y la protección y la seguridad, y la satisfacción de muchas de nuestras necesidades, que solamente podemos satisfacerlas en una sociedad coherente y solidaria y sólida. Y el socialismo lo mismo. En el socialismo se mata el individuo y su libertad y su singularidad, ¿no? Y por eso la economía del bien común dice, pues dejemos de lado los ismos y aspiremos a la máxima libertad posible y singularidad de los individuos, pero dentro de una sociedad de máxima solidaridad y cooperación y protección y amparo. Y lo mismo dice ya la Constitución de Italia, exactamente lo mismo. Protege en la Constitución la iniciativa privada en la economía, las empresas privadas, pero marca los límites, ¿no? Porque hay un objetivo mayor y el objetivo mayor es el bien común. Y la iniciativa económica privada no puede superar ese límite, no puede violar, no puede herir el bien común. Y por si no hubiese sido claro, en el segundo párrafito, el tercero dice más claramente aún que el objetivo tanto de la actividad económica pública como de la privada es el bien común. Ya vemos que no es una excepción, sino una regla. El otro día fui a Venezuela y también a México para presentar en los primeros países latinoamericanos la economía del bien común. Entre otros anfitriones figuraban universidades privadas y públicas, y por eso cito también la Constitución de Venezuela, ¿no? Y dice lo mismo. La española dice que el objetivo del Estado es promover el bien de quienes integran la nación, o sea, promover el bien común. No importa qué constitución miremos, todos dicen lo mismo, incluso la de Estados Unidos, aunque a lo mejor algunos supongan que este país, el más capitalista de todos, nos contará otra cosa, ¿no? Que la libertad económica vale más que las otras libertades, a lo mejor nos cuenta esto, porque eso lo dijo un señor Hayek, que seguramente conocen, un supuesto premio Nobel, aunque el premio Nobel para la economía no existe, porque la economía es una ciencia social, y Alfredo Nobel no fundó el premio Nobel para las ciencias sociales, sino exclusivamente para las ciencias naturales, con excepción del premio Nobel para la paz y para la literatura. Pero la ciencia económica no recibe un premio Nobel. Sí recibe un premio notable, pero no es un premio Nobel, ¿no? Y el señor Hayek dijo que la libertad económica es la condición para todas las demás libertades, ¿no? Y a lo mejor eso se refleja en la Constitución de Estados Unidos. El señor Hayek también dijo otra cosa. Cualquier persona pública que utilice la palabra justicia, que utilice el valor de justicia, debe avergonzarse por ello, ¿no? Lo dijo. Pero incluso la Constitución de Estados Unidos dice otra cosa, ¿no? Dice que la justicia es un valor constitucional y no es suficiente. También dice que las personas de Estados Unidos están para promover el general welfare. ¿Cómo se traduce? Pues yo propongo el bien común. O sea, tenemos total unanimidad en las constituciones de países democráticos, no solamente cuál es el objetivo supremo del país democrático, del Estado democrático, sino específicamente también el objetivo supremo de la economía. Y eso es una contradicción muy llamativa, ¿no? Entonces, ¿por qué aprendemos otra cosa en las instituciones de enseñanza económica? Si las constituciones nos dicen otra cosa y no lo dicen desde hace poco tiempo. A lo mejor algunos piensan, bueno, eso es una
innovación, eso es una lección de las guerras mundiales o de la Gran Depresión del siglo pasado, pero no es así. Eso siempre ha sido así. Desde los inicios del pensamiento occidental, desde que tenemos pues, documentos por escrito, siempre ha sido así, que el bien común ha sido el objetivo, el fin, el último fin de la economía, y el dinero siempre solamente debería ser el medio. Esto es una inversión de un paradigma vigente, porque de momento el paradigma vigente nos cuenta otra cosa, y solamente con una razón crítica uno tiene la libertad de cuestionar los paradigmas vigentes, de cambiarlos, primero en el plan intelectual y científico y también después en la práctica económica. Y en eso puede aportar la educación. Nos puede alentar a cuestionar críticamente todo lo que se nos está diciendo y contando, o nos puede alentar a tragar todo lo que se nos está ofreciendo y reproducirlo. Son opciones. Bueno, la primera contradicción nosotros proponemos resolverla ajustando el orden económico actual a lo que ya están diciendo las constituciones. El orden económico actual, pues, no está apoyado ya por muchas personas. En Austria y en Alemania hay encuestas. Si la gente está de acuerdo, si está satisfecha con el actual orden económico, así de patético el orden económico, o sea, todo el juego de decisiones y bases legales para el comportamiento económico concreto para las actividades de las empresas, ¿no? Y en Alemania, en Austria, el 90% de las personas dicen que no están de acuerdo ya. Están deseando conscientemente otro orden económico. En países supuestamente ricos, de un alto nivel de vida, una alta calidad de vida, pero la pobreza no solamente tiene caras materiales. Yo acabo de estar en México, en Venezuela y también en España. El paro juvenil, eso es una pobreza material, sino también es una pobreza inmaterial. En cuanto al sentido, ya hemos visto un aspecto. En Alemania, 2/3 partes de la población activa que tiene un empleo fijo y bien pagado dice que no experimenta ningún sentido profundo en su trabajo. ¿Por qué no? Un ingeniero de 55 años que trabaja para la Mercedes, para Daimler, y su trabajo consiste en perfeccionar la ventanilla electrónica. Lo puede hacer, ningún problema, lo puede mejorar todavía un poco más, aunque no es necesario, pero no le da sentido en la vida. Ahí 1.000 millones de personas están muriendo de hambre, tenemos un sistema económico que está produciendo problemas en todos los niveles. ¿Y yo qué hago? Mi contribución es perfeccionar algo que no se necesita realmente, o por lo menos que no hace falta que lo perfeccionemos más, ¿no? 2/3 partes no encuentran un sentido real en su trabajo, aunque está bien pagado y socialmente muy seguro. Lo mismo con los valores. En la economía estamos estrenando otros valores distintos que aquellos valores a los que aspiramos en nuestras relaciones privadas. Y por lo tanto, también estamos socavando el sistema democrático. A lo mejor usted proviene de países en los cuales la corrupción es un fenómeno cotidiano. Yo provengo de un país en el cual la corrupción ha llegado a ser un fenómeno cotidiano en los últimos 15, 20 años. Hace 30 años, la corrupción en Austria sí que existía, por supuesto que sí, pero a niveles aguantables, diría. Y hoy el evasor fiscal más prominente del país es el ex ministro de Finanzas. Y el primer delegado del Partido Popular, para nombrar
un partido del centro, el popular, el más anclado en la población, en el Parlamento Europeo, pues lo graban en un vídeo ofreciendo a los lobbyistas de las transnacionales hacerles una ley por 100.000 euros. Así, esto es mi país hoy. Y aquí sí han cambiado las cosas. Aquí los malos valores de la economía han socavado, han contagiado y han socavado el sistema político y la misma democracia. Y es por ello, por lo cual la gente en Austria y Alemania, aunque nos va bien, pues desea otro orden económico, por la pobreza y por el receso inmaterial, ético y de sentido. Y hay cada vez más personas que apoyan un cambio y que contribuyen al cambio. Estos son los primeros 15 empresarios austríacos que dieron el impulso para que nazca el movimiento para el fomento de la economía común. Y la segunda contradicción fue la que movió a estos. Y la contradicción que ha dado el impulso para que estos empresarios pasaran a la acción ha sido una contradicción ética. Y ellos están observando con creciente angustia y malestar una contradicción de valores. Por un lado, valores que se están viviendo y que estamos observando en los mercados globalizados capitalistas, y por otro lado, los valores a los que estamos aspirando en relaciones privadas, porque sabemos, si conseguimos vivir estos valores, nuestras relaciones privadas van a florecer. Y nuestro análisis de la causa de esta brecha ética que se está abriendo cada vez más es el actual orden económico. Y en el núcleo del actual orden económico están estas dos reglas del juego principales: el afán de lucro y la competencia. El afán de lucro como meta principal de los actores económicos, en concreto de las empresas. No es la única meta, pero la meta más importante y la que al final del día decide sobre la supervivencia o no de una empresa. Y la competencia como la forma preponderante, tampoco la única, pero la preponderante de relacionarse los actores económicos. Y nuestro análisis es que estas reglas del juego, este orden económico, es la causa de que en los mercados globalizados capitalistas se vivan otros valores distintos de aquellos valores que permiten florecer relaciones humanas. Si yo pregunto cuáles son los valores que permiten florecer sus relaciones cotidianas, pues en todo el mundo la respuesta es prácticamente idéntica. El respeto, la confianza, la tolerancia, la cooperación, la empatía, el compartir, valores de este estilo. Y eso en todo el mundo. Eso no en algunos pueblos selectos de Austria, eso no solamente en Andalucía, eso no solamente en Venezuela, México. Según estudios sobre valores globales, nos cuentan que estos valores se comparten en prácticamente todo el mundo. Y la próxima buena noticia es que la investigación de la neurobiología contemporánea tiene como resultado de que el florecimiento de las relaciones humanas es el factor que de forma más fuerte motiva a los seres humanos, es decir, que conduce al máximo rendimiento duradero de las personas. Eso es importante para el pensamiento económico, rendimiento, y también el factor que más contribuye a la felicidad de los seres humanos. Y rendimiento y felicidad, ¿qué más queremos? Y como aquí hay coincidencia plena entre la investigación empírica científica contemporánea y la experiencia, por otro lado, de las personas en todo el mundo, por ello, el Movimiento para el Fomento de la Economía del Bien Común propone
que fomentemos el florecimiento de las relaciones en todos los ámbitos de la convivencia, incluyendo la economía, y no permitiéndole una excepción ética, ¿no? Incluyendo la economía en la ética de la sociedad, en la ética universal, ¿no? A ver, comprobemos eso. Son estas reglas del juego, afán de lucro y competencia, apropiadas y propicias para el florecimiento de las relaciones humanas cotidianas. ¿Qué diría usted? ¿Cuáles son los valores o los comportamientos que se suscitan, que se provocan, que se refortalecen y que a lo mejor incluso se recompensan a través de estas reglas del juego, de afán de lucro y competencia? En una sala media se enumeran los 7 pecados capitales en 10 segundos y en muchas ocasiones son 15. O sea, desde el egoísmo, la desconsideración, la irresponsabilidad, la avidez, la avaricia, hasta la violencia, la agresión y la guerra se enumera con una frecuencia espeluznante en todos los aforos de las conferencias, no importa que sean meros empresarios, que sean estudiantes, que sean desempleados, que sean profesionales, funcionarios, otro tipo de foro. Y eso es una contradicción tan abismal que estas dos esferas éticas no solamente no tengan que ver, eso sí, son totalmente complementarias, ¿no? Sino que también la mayoría de estos valores, en muchas ocasiones, exclusivamente son valores negativos, ¿no? Y entonces, estas reglas del juego, ¿no?, por mucho que se hayan propagado, no nos parecen inteligentes y no nos parecen sabios. Y nosotros proponemos cambiarlas por otras reglas del juego más sabias y más inteligentes culturalmente. Y proponemos en vez de afán de lucro, la contribución al bien común. No es nada nuevo. Eso ya está en las constituciones. O sea, la propuesta es establecer conformidad con las constituciones, a diferencia del orden económico actual, porque el afán de lucro como objetivo no está legitimado por ninguna constitución de un país democrático. O sea, el orden económico actual no es conforme con las constituciones, esto sí, y segundo, dar prioridad a la cooperación frente a la primacia de la competencia. Eso a lo mejor les cuesta más a digerir, por lo menos a algunos de ustedes, porque en las corrientes principales de las facultades de economía de las multiversidades de este mundo, pues aprendemos que la competencia es un valor muy positivo. Miren, este es el programa de gobierno aún no tiene gobierno Alemania nuevo, pero del hasta ahora gobierno, su programa de gobierno, ¿no? ¿Cuál es el valor más importante? Según la frecuencia, es la competencia, con distancia. Ha ganado con distancia. 81 enumeraciones frente a otros valores como la democracia, la solidaridad, la dignidad, ¿no? O sea, sí parece un valor muy, muy, muy importante. También tenemos explicación porque economistas muy importantes de alta renombración nos han contado que la competencia es algo muy positivo. La competencia llega a la innovación, la competencia llega al rendimiento y la combinación entre innovación y rendimiento, ese es el fundamento de nuestro bienestar, ¿no? Así lo hemos aprendido nosotros en Austria, en Alemania y seguramente en muchos otros países también. Pero hay que reconocer de igual manera que el Premio Nobel para la Economía no existe. Esta frase del muy estimado señor Hayek es una mera afirmación, sin ninguna base científica y empírica. Es una mera creencia. Y lo penoso en cuanto a esta afirmación, para señores, que hay más de 500 estudios científicos con esta cuestión de interés. ¿Cuál es el método más eficaz que conocemos? 500 estudios, pero no por parte de la economía, sino por otras disciplinas. Y ahora hace falta la perspectiva global, ¿no?, de las ciencias pedagógicas, la psicología social, la teoría del juego,
la neurobiología, y casi el 90% de los estudios, de los cuales se ha hecho un metaestudio para evaluarlos, casi el 90% nos cuenta que la competencia sí que nos motiva y sí nos impulsa el rendimiento, pero no es el método más eficaz que conocemos. Porque hay otro método que nos motiva de forma más fuerte y que nos impulsa a un rendimiento más alto. Y ese método es la cooperación, dice la ciencia interdisciplinaria, sin que los economistas estén tomando nota, por lo menos en las corrientes principales. Por supuesto que hay una diversidad muy amplia y la ciencia económica es muy diversa, heterogénea y se está abriendo a las otras disciplinas, pero yo estoy hablando de las corrientes principales, por lo menos de mi país y también de Alemania, porque eso me consta. Bien, ¿por qué la cooperación nos motiva de forma más fuerte que la competencia? Porque nos motiva de otra forma. Científicamente, la definición de la cooperación es tener la misma meta. Y si tenemos la misma meta y tenemos éxito, tu éxito también es mi éxito. Si yo gano, tú ganas también. Y esto es un juego, o sea, un orden económico dentro del cual el florecimiento de nuestra relación es más probable que en este juego o en este orden económico de la competencia, cuya definición científica es la exclusión mutua del alcanzamiento de nuestras metas. Si tú tienes éxito, yo fracaso, y si tú ganas, yo pierdo. Si una empresa gana una proporción mayor del mercado, otra empresa tiene que perder necesariamente una proporción del mercado. Esto no es ideología, esto es matemáticas, ¿no? Y en este juego, el florecimiento de nuestra relación no es que no sea posible, pero es mucho menos probable que en este juego. Eso es toda la historia. Esa es la explicación por la cual la cooperación nos motiva de forma más fuerte, porque el método de motivación, el factor de motivación, es la relación florecida, mientras que el factor de motivación más importante en la competencia es, según la psicología contemporánea, y eso no está reñido, eso no tiene controversia, el factor motivador más importante dentro de la competencia es el miedo. Y aquí también podemos preguntar si esto es inteligente, si esto es sabio, que produzcamos sistémicamente el miedo en la economía, construyendo la economía sobre la competencia sistémica. Pero yo también quiero defender a Hayek, porque él solamente había dos opciones, un maniqueísmo del comunismo y del capitalismo, ¿no? Y entre el comunismo, la cooperación forzada, ¿no?, impuesta, y la asociación libre, o sea, la competencia libre, aunque a costa de los demás, pues él prefirió el capitalismo. Pero hay un camino tercero, ¿no? El camino tercero es iniciativa privada libre, pero recompensando la cooperación, porque nos va a motivar de forma más fuerte, y esta es la propuesta de la economía del bien común. Y ahora tenemos otras reglas del juego que conducirán a los actores económicos, en concreto las empresas, en otra dirección ética. ¿En cuál dirección ética? Hacia las mismas virtudes que permiten florecer las relaciones y hacia los mismos valores que ya están en las constituciones. Mientras que estas reglas del juego, más bien tendencialmente, nos conducen hacia los vicios humanos, hacia las deficiencias, en el sentido de que, y ese es el punto decisivo, en el sentido de que si las empresas y los actores económicos se comportan de forma egoísta, desconsiderados e irresponsables, tienen mayor facilidad de tener éxito. Este es el error del sistema, ¿no? Porque el egoísmo no lo vamos a eliminar, ¿no? La naturaleza del ser humano no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar las
reglas del juego y la propuesta es, si las empresas se comportan de forma egoístas y desconsideradas, que fracasen, que ya no tengan éxito, mientras que cuanto más cooperativas, solidarias, empáticas, sostenibles, democráticas y justas se comporten y se organicen, pues que más fácilmente tengan éxito. Y si queremos operacionalizar esto, si queremos de verdad que las empresas éticas tengan mayor facilidad de tener éxito que las pasotas éticas, pues entonces tenemos que redefinir nuestra noción de éxito económico y empresarial. Ya es la tercera y última contradicción que proponemos resolver. Y para empezar, ¿cómo medimos el éxito económico y empresarial hoy día? Pues en el nivel macroeconómico a través del Producto Interno Bruto y en el nivel microeconómico a través del balance financiero y el beneficio financiero. Y estos indicadores de éxito hoy usuales tienen en común una cosa. Si miramos la unidad de medición, pues vemos que lo que tienen en común es que son indicadores monetarios. La unidad de medición es el dinero. Y volvemos a la primera pregunta. ¿El dinero es el objetivo de la economía? Según las constituciones, no. Según los libros de texto de economía, tampoco. Los libros de texto de economía dicen que el objetivo supremo de la economía, o sea, de todo el esfuerzo que llamamos economía, no es el beneficio, no son las ventas, no es la innovación, no es el crecimiento, no es el bienestar, sino es la satisfacción de las necesidades humanas. Eso lo cuentan los libros de texto, ¿no? Y si conseguimos satisfacer la máxima cantidad de necesidades de la máxima cantidad de personas, pues como consecuencia conseguimos el bienestar general o el bien común, que para mí son sinónimos. Y visto de esta forma, los libros de texto están totalmente de acuerdo con lo que dicen las constituciones. Están de acuerdo que el dinero no es el objetivo de la actividad económica, sino el medio. Y ahora la pregunta clave. El éxito de un proyecto, cualquiera que sea, ¿lo deberíamos medir a lo largo de los medios y su acumulación o a lo largo de la consecución de las metas? A mí no me consta ningún proyecto en todo el mundo que trate de medir su éxito a lo largo de los medios. Todos los proyectos miden su éxito según los objetivos, ¿no? Menos uno, la economía. Y para nosotros esto es un error de método. Y nosotros proponemos corregir este error metodológico y pasar a medir el éxito de la economía a nivel nacional a través del Producto del Bien Común y a nivel microeconómico con la contribución de cada actor económico al bien común, al objetivo global. La próxima buena noticia es que el Producto del Bien Común ya se está buscando, ¿no? Hay un Better Life Index de la OCDE. El señor Stiglitz ha sido encargado por las Naciones Unidas de encontrar una alternativa al PIB. El Parlamento alemán también está trabajando en una comisión y ha generado un H3. Y el Estado de Bután es el más listo de todos. Han desarrollado la felicidad nacional bruta, que no es nada bruta. ¿Y qué hacen en el Bután? En el Bután preguntan cada año a 6.000 lugares sobre todas las facetas de calidad de vida. ¿Cómo duerme? ¿Cómo está de salud usted? ¿Le va mejor o peor que el año pasado? ¿Le irá mejor a sus hijos un día que a usted? ¿Cómo se lleva con los vecinos? ¿Tiene confianza de sus vecinos? ¿Cómo está el bosque, el río, el agua, el aire,
el ganado en el pasto, tiene a diario la posibilidad de descansar, de tomarse una pausa, echarse una siesta, rezar o meditar. O sea, todo, incluyendo democracia y codeterminación, por supuesto, porque algunos pensarán, el Estado de Bután, muy bien, pero no es una democracia, por favor, correcto. Y nosotros no proponemos que copiemos lo que se está estrenando en Bután, que lo copiemos y hagamos lo mismo aquí, en Valencia, en España, en Austria, en Colombia, en Venezuela, sino que en los municipios del bien común. Es un título que se obtiene si se realiza una serie de proyectos, y uno de los proyectos importantes es reunir a los ciudadanos libres para que ellos mismos averigüen y definan los 20 factores de calidad de vida más importantes para ellos, ¿no? Y de estos factores se compone el índice de felicidad municipal o el índice de bien común municipal. Y una vez hecho esto en el nivel local, pues más tarde podemos pasar a la síntesis a nivel nacional para componer el producto del bien común para España y a lo mejor para la Unión Europea y a lo mejor incluso un estándar internacional. Bien, y el producto del bien común, si sube, sabemos que tenemos más paz, más democracia, más necesidades básicas satisfechas, más seguridad, más igualdad de géneros, más justicia y más estabilidad ecológica. Porque si hoy el PIB sube, no tenemos ninguna certeza de ninguno de estos componentes. Si el PIB sube, no sabemos si vivimos en una democracia o en una dictadura, no sabemos si el hambre aumenta o disminuye, no sabemos si vivimos en guerra o en paz, no sabemos si la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres se está abriendo o cerrando, no sabemos nada de nada, pero no es un reproche al PIB. Por favor, el PIB no mide el alcanzamiento del objetivo. No hay que reprochárselo. El PIB solamente mide la acumulación de los medios, ¿no? Y ahí se queda. Pero eso tiene como consecuencia de que en el futuro los economistas, ¿no?, se interesarán por el producto del bien común. Y el PIB les interesará a los estadísticos, pero no a los economistas. Bien, y lo mismo a nivel microeconómico. Cuanto mejor el resultado del balance del bien común de las empresas, más alto el producto del bien común de un país, de una economía nacional. Y el balance del bien común es la herramienta central del proceso internacional para el fomento de la economía del bien común. Lo pueden descargar libremente en la página web. Esta es la matriz superficial y se compone de una serie de valores que se están midiendo en la totalidad de las empresas que participan. Es la franja horizontal y los 5 valores que figuran allí y que se están midiendo en el comportamiento de las empresas frente a todos sus grupos de contacto es la columna vertical. Y los 5 valores, dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia, no son valores nuevos. De nuevo, lo que proponemos no es nada nuevo. Estos valores son los valores constitucionales, o sea, hoy ya dentro de las constituciones de países democráticos más frecuentes. Pero no se están viviendo en la economía real globalizada capitalista en grado suficiente, porque no hay ninguna instancia que esté preguntando a las empresas cómo vives estos valores, que pida que las empresas rindan cuenta, que los mida y que ni mucho menos recompense a las empresas que más auténticamente vivan estos valores frente a otras que son menos fieles con las constituciones en el sentido ético. De eso se trataría, recompensar a las empresas más fieles con las constituciones en el sentido ético frente a otras empresas menos fieles con las constituciones. O sea, algo muy sencillo que hasta la fecha no se nos ha ocurrido hacer. No es algo muy
sofisticado, sino algo muy básico. Y las preguntas que conducen a los puntos del bien común son lo más esencial. ¿Tiene sentido el producto, el servicio que aportas al mercado? ¿Estás satisfaciendo necesidades reales, ¿no? ¿Cómo son las condiciones laborales? ¿Qué de humanas? ¿No? ¿Tratas igual a hombres y mujeres? ¿Integras a excluidos, ¿no? a marginados? ¿Cómo distribuyes las ganancias, ¿no? y los beneficios? ¿Qué de ecológica es la producción? ¿Y quién toma las decisiones? Son las preguntas más básicas y en su conjunto cada empresa puede obtener un resultado máximo de 1000 puntos y esto se podría hacer fácilmente visible en todos los productos al lado del código de barras para el consumidor rápido. Y si lo quiero saber en detalle, pues yo paso con mi móvil, esto es un móvil ahora, y figura en la pantallita enseguida el balance del bien común entero de la empresa productora o vendedora de este producto. Y de esta forma, por primera vez en la economía de la economía de mercado, esta puede ser eficiente. ¿Cómo? A ver eso. En los libros de texto sobre la economía de mercado dice que la economía de mercado es eficiente porque los participantes del mercado toman decisiones racionales porque tienen a mano toda la información. Pero es así. Este producto nos cuenta quién lo ha producido, dónde, en qué condiciones, con qué efecto ecológico, si la empresa paga impuestos o los evade en paraísos fiscales, si corrompe a los partidos, si financia lobistas. Yo diría toda la información relevante no la recibimos, ¿no? Y por lo tanto no podemos tomar decisiones razonables y como consecuencia la economía de mercado no puede ser eficiente, ¿no? Y un balance de transparencia, si queremos, sería una base necesaria para una economía de mercado racional y eficiente y efectiva. ¿Efectivo qué quiere decir aquí? Efectivo aquí quiere decir que las empresas más fieles con la Constitución más fácilmente lleguen al éxito económico. ¿Hoy es así? ¿Quién ofrece a precios menores? ¿Las empresas éticas o las empresas menos éticas? Hoy día las empresas más éticas tienen los precios más altos. Entonces, ¿quién va a ganar en la competencia? Excepcionalmente, la más ética, pero por regla, la menos ética. Esta es la economía real de hoy y eso es inefectiva porque dificultamos a los actores económicos, a las empresas, de cumplir con los mandatos, con los valores de la Constitución. Eso es perverso, invertido, ¿no? ¿Y cómo se puede poner de cabeza en los pies esta situación? ¿Cómo podemos conseguir que los productos más éticos sean más económicos para los consumidores? Pues vinculando el resultado del balance del bien común a una serie de ventajas legales, a un trato diferenciado de empresas que se comportan de forma distinta. Un ejemplo, una empresa totalmente ética ya no paga ningún IVA y la pasota ética paga hasta el 100% del IVA en varios escalones. Libre comercio para las empresas éticas y para las pasotas éticas, pues subimos los aranceles hasta varios cientos %. La banca ética no solamente evaluará la bondad financiera de los productos, sino a las empresas más éticas les concederá los créditos más económicos, mientras que las solicitudes de inversión menos éticas tienen que pagar más. Y si una empresa agraria quiere establecer un establo de 20.000 cerdos, por ejemplo, es un ejemplo real de una ciudad cercana donde yo vivo, en Austria, pues
¿Cómo es hoy? Hoy recibe el crédito más favorable porque la bondad financiera es la máxima, por la escala, ¿no? Y en la economía del bien común no recibirá ningún crédito, porque no crea una plusvalía ecológica y social, sino crea una minusvalía ecológica y social. En cuanto crea una minusvalía, pues no hay ningún crédito. Y es tan absurdo que el criterio de inversión y de colocación del dinero sea la rentabilidad financiera. El dinero no es el sentido de la economía, no es el objetivo de la economía. El sentido y el objetivo de la economía es el sentido, la utilidad y la ética. Y eso por lo menos hay que evaluarlo también. No proponemos que ya no haya la evaluación financiera, pero que también haya una evaluación ética y que los proyectos más éticos pues gocen de condiciones más favorables que las menos éticas. Sí, pues y de esta forma, eso solamente es no es exactamente lo que estoy contando, pero me gusta la foto. Pues de esta forma ponemos en congruencia las reglas del juego con... Las reglas del juego son las leyes del mercado y ponemos en congruencia las leyes del mercado, que son decisiones políticas, con los valores de la sociedad. Esto es el núcleo de la propuesta de la economía del bien común. Y luego ya para finalizar, el modelo se compone de 20 elementos legales, ¿no? Definición del objetivo de la economía, medición de éxito de la economía, uso del beneficio financiero de las empresas, ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuestiones ecológicas, cuestiones sociales, cuestiones de propiedad, cuestiones de democracia. Para todo esto tenemos una propuesta, pero la estrategia no es reivindicar que esto se implemente, que por favor Parlamento, implementalo, por favor partido político, implementalo, ¿no? Está bien si lo hacen, nada en contra, pero como hasta ahora no lo han hecho y tampoco muestran ademanes de hacer ni siquiera el primer paso hacia un cambio de sistema, pues la estrategia es otra. La estrategia es autoempoderarnos como ciudadanos libres y razonables y reunirnos en los municipios del bien común, en las asambleas económicas, para definir los 20 elementos legales más importantes para la economía, en un primer escalón a nivel local, y después podemos pasar a constituir asambleas democráticas para escribir la primera parte económica de las constituciones. Y ahí tendrían en las constituciones los parlamentos, nuestros representantes, una base constitucional económica muy clara a los cuales tendrían que ajustar las leyes que están promulgando. Como hay poco tiempo hoy, no podemos jugar esas asambleas, pero yo les voy a contar cuál es normalmente el resultado en una de las cuestiones que si hay más tiempo se puede jugar fácilmente, incluso con más de 100 o 200 personas. Primero, vemos muy rápido cuál es la propuesta en cuanto al beneficio financiero de la empresa. Porque eso sí quiero decir, antes de finalizar, la economía del bien común, tratando de encontrar el tipo de economía que representa, sí es una economía de mercado, en el sentido de que hay propiedad privada, hay empresas privadas, hay precios monetarios que se forman a través de demanda y oferta, y hay dinero, aunque el dinero lo va a emitir el Banco Central exclusivamente, a diferencia de hoy. Pero esas son características muy claras de una economía de mercado, pero la meta es otra, no es el propio interés, según Adam Smith, sino el bien común, y la forma de medir el éxito también es otra, es la contribución al bien común y no el beneficio financiero. Y tercero, se recompensará la cooperación entre las empresas.
y para que el beneficio financiero realmente sea un medio de la actividad económica, la propuesta es diferenciarlo. Quiere decir, permitir aquellos usos del beneficio financiero que contribuyan al fin, que incrementen el bien común, y prohibir aquellos otros usos que disminuyan el bien común, que no contribuyan al fin. Y aquí proponemos inversiones financieras que no tienen que ver con la actividad productiva de la empresa, canibalismo, que en las relaciones privadas ya está prohibido, pero entre las empresas eso conduce al éxito, distribución de una parte del beneficio a personas que no trabajan en las empresas, eso sería el núcleo del capitalismo, y donaciones a partidos políticos. Y repito, esto solamente son propuestas, inspiraciones al debate democrático, pero que lo debata el pueblo soberano y que lo decida el pueblo soberano. No importa que el resultado tenga que ver con esto, con lo que proponemos nosotros, o no tenga que ver. Lo último, el último punto, y ya paso la palabra a Diego, es una observación en nuestra visión liberal. Liberal quiere decir que todas las libertades están limitadas y esto es la esencia de lo liberal. Yo no puedo tocar a quien quiera, yo, sin el permiso de la otra persona. O sea, mi libertad está restringida, pero eso no es iliberal, eso no es antiliberal, sino eso es sumamente liberal porque respeta y garantiza los mismos derechos y las mismas libertades de todos nosotros. Yo no puedo correr a 200 kilómetros aquí, aunque me gusta, aunque yo lo defino como mi libertad de automovilista. No puedo, está restringida mi libertad. No puedo presentarme 1000 veces al oficio de presidente de la República. No se puede para no concentrar el poder. Y la única libertad que yo veo que es ilimitada es la libertad a la propiedad. Y esto, a mi modo de ver, es iliberal, porque ahí también vale que un exceso de libertad del uno, si tiene muchos miles de millones, es la anulación de la misma libertad de otros. No solamente en el sentido económico, sino más importante en el nivel político-democrático. Uno de los 1000 millonarios austríacos acaba de comprar una parte del Parlamento, con Frank Stronach, ¿no? Antes compraban un club de fútbol o una emisora televisiva, ahora compran un club del Parlamento. Y lo tenemos que escuchar a diario en los medios de comunicación austríacos. Y la otra semana se le ocurrió reivindicar la pena de muerte. ¿Y por qué? Porque es el más sabio, porque es el más inteligente, porque es más cooperativo. No, porque tiene miles de millones. Y el club de fútbol lo había aburrido. Yo creo que si el Parlamento se convierte en una mercancía, esto es el final de la democracia, el final de la libertad, y por eso tenemos que restringir la libertad a la propiedad de igual manera que todas las demás libertades. Y esto no es iliberal o comunista, incluso dicen algunos, sino es esencialmente liberal. Eso es de la misma validez para las libertades. Y si pregunto al aforo en las conferencias, hacemos el juego. Eso ya es lo último que digo. Hacemos un juego de democracia, de la Asamblea Democrática. Ustedes son el pueblo soberano de Valencia, de España, y pueden decidir libremente si debe de haber una restricción de la desigualdad, una limitación de la desigualdad, ¿no? Y son totalmente libres. Pueden decidir que no debe de haber ninguna limitación, pueden decidir que haya total igualdad. Y hay muchas propuestas. Y entre las muchas propuestas que hay, en el 95% de las veces gana el factor 10 entre el salario mínimo legal y los ingresos máximos, ¿no?, que le parecen justos a los asistentes, ¿no? En Austria, en España, en Alemania, en México, en Suiza, en Venezuela,
y muchos otros países que no superen 10 veces los ingresos máximos, el salario mínimo legal para el mismo horario. Y la realidad es otra, distinta. La realidad es esta. Y es la esencia a la que queremos ir, que si el pueblo tiene otra prioridad, otra necesidad, otra ética en cuanto a cuestiones económicas clave, pues que lo decida él mismo, que lo decidan los mismos ciudadanos, que no dependamos del partido que votamos una vez cada 4 años, que luego tiene que hacer coalición en Parlamento, sino que nosotros nos autoempoderemos a definir las reglas del juego de la economía y el proceso global de la economía del bien común procura eso. ¿Y cómo lo estamos poniendo en práctica? Pues eso lo va a contar Diego Isabel de Málaga y del movimiento, que está conmigo en el Círculo Coordinador Internacional, que existe desde hace 3 meses, y somos 8 personas de 4 países, y somos el órgano ejecutivo mandatado por un parlamento de la asociación global, y el parlamento se compone de delegados de todos los grupos locales de muchos países y de todos los círculos de acción. Y Diego, pues tienes la palabra. ¿Perdón? ¿Tienes tú? Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias. Bueno, la verdad es que Recla ya apuesta, ¿no?, por esos valores en cada uno de los módulos de los que se están hablando dentro del desarrollo sostenible, y creo que más allá de un movimiento y de esas ideas tan trabajadas y que fundamentan de forma muy sólida cuáles son los valores que tienen que regir esta sociedad, hay que dar enhorabuena a Recla porque ha recogido el testigo y lo está promoviendo. Voy a presentar a Diego Isabel La Moneda. Diego es ingeniero, experto en desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, empresas sociales, transformación global y nuevos modelos sociales y económicos. Es fundador y director general de la empresa Dinámica Consulting. Es presidente de la ONG Fundación Emotiva. Es miembro del equipo coordinador del movimiento Economía del Bien Común. Es autor del libro Yo soy tú, propuesta para una nueva sociedad. Y es creador del modelo de gestión Sistema de Gestión de la Felicidad. Asimismo, es conferencista y profesor en diferentes universidades y másteres sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social en España y Latinoamérica. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Y por decir un toque personal y un enamorado de Latinoamérica, tengo que decirlo, con lo cual es un placer que hoy estar aquí con Recla y con por supuesto, la Politécnica de Valencia. Y yo voy a intentar ser muy breve para que haya un pequeño espacio para el debate. Y sí que quiero empezar por la frase que he visto que encabeza un poco el evento, ¿no? Formación para la transformación. A mí me ha encantado y creo que el reto es que nos preguntemos todos si la formación realmente que hoy en día impartimos en la educación primaria, secundaria o universitaria, ¿realmente estamos preparando a la gente para transformar la realidad? O como ya Cristian nos iba indicando, estamos formando, modelando, como si fuéramos una cadena productiva, una máquina, a las personas para que vivan la realidad que tenemos hoy y compitan en la realidad que tenemos hoy. Yo dejo esa pregunta para la reflexión, porque muchas veces la formación premia a los que memorizan el pasado y penaliza a los que son capaces de transformar, a los creativos. Hablaba Cristian de capitalismo, de comunismo, de socialismo. Yo estoy seguro que si hoy estuvieran en la mesa el señor Marx, Keynes o Adam Smith, posiblemente nos tirarían a todos de las orejas porque eran pensadores y dirían, señores, mi ideología la hice en mi espacio y en mi tiempo, hace muchos años. Hagan ustedes una nueva ideología, hagan ustedes nuevas ideas, nuevas propuestas para su realidad de hoy. Entonces, hoy estamos hablando de una nueva propuesta, ¿no?, para transformar la realidad de hoy. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay un movimiento
O sea, aquí no hay unas personas más sabias o más listas que otras. No, hay un movimiento ciudadano que se ha creado alrededor de la idea de la economía del bien común, que ahora mismo está en 25 países, si no me equivoco, posiblemente, creo que 26, porque esta mañana nos llegaba Estados Unidos, la primera empresa que se ha apuntado a la economía del bien común, 26, donde ya hay personas, empresas, ONGs, municipios que están apostando por la economía del bien común. Fundamentamos con unos principios muy sencillos. La persona es el centro del movimiento, con lo cual en cualquier lugar donde hay un grupo de personas interesadas en la economía del bien común, pueden contactar y se ponen a trabajar ya por la economía del bien común. En Valencia hay un grupo de personas trabajando por la economía del bien común y poco a poco van invitando y se van sumando empresas, gobiernos municipales y también en algún caso ya regiones y ojalá en el futuro naciones a promover la economía del bien común. Y también, por supuesto, el conocimiento, las universidades. Tenemos ahora mismo muchas universidades que están colaborando con nosotros. Estamos colaborando con el Club UNESCO en el desarrollo de módulos y de másteres formativos en economía del bien común. Y así es como estamos intentando transformar esta realidad que tenemos. Con la educación para la transformación y con la acción para la transformación. Ya hay empresas pioneras trabajando y hay personas individuales. Cualquier persona puede contribuir. Yo cuando puse en marcha lo que llamamos campo de energía a la unidad básica, una serie de personas en una localidad que se juntan porque quieren promover la economía del bien común. Yo el primer café que tomé en Málaga, cuando puse en marcha este campo de energía, había una persona desempleada que no trabajaba, había un funcionario público y yo que soy pequeño empresario. O sea, cualquier persona puede poner en marcha la economía del bien común allá donde esté. Y ir invitando poco a poco a organizaciones, empresas, a los municipios de la zona donde viven a que también lo implanten. Sí que quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a todos ustedes a que colaboren y lleven la economía del bien común a sus países. Porque ahora mismo están llegando muchas demandas, muchas invitaciones de Latinoamérica, de muchos de sus países. Cristian acaba de estar en Venezuela, en México, pero tenemos invitaciones de muchos más países y grupos de personas que ya están empezando a trabajar, a tomarse ese primer café en Argentina, en Perú y en muchos de los países que ustedes representan. Con lo cual, nosotros, como movimiento que estamos creciendo, como equipo de coordinación, estamos intentando hacer todo lo que podemos, pero necesitamos crecer y necesitamos colaboración. Y además, uno de nuestros principios es desde lo local hacia lo global, con lo cual necesitamos llevar el modelo de la economía del bien común a la realidad de cada uno de los países de Latinoamérica. Con esos valores comunes, con estos principios compartidos, con la colaboración, con la búsqueda del bien común por encima de la búsqueda del beneficio, pero adaptándolo a la interculturalidad, adaptándolo a la realidad de cada uno de los lugares. Cuando se tomen ese primer café en Juliaca, en Perú, o en Tulum, en México, o en Tunja, en Colombia, posiblemente hablen de cosas distintas de las que yo hablé cuando me lo tomé en Málaga. Y cuando ustedes pongan en marcha acciones formativas en la línea de la economía del bien común, posiblemente transformen los materiales que hoy en día tenemos a la realidad que ustedes tienen. Incluso las palabras, que sabemos que el castellano a veces no es el mismo el que hablamos en unos países y en otros, y hay que saber adaptar el lenguaje. Hasta en eso les necesitamos a ustedes. Con lo cual, yo simplemente invitarles a que a lo largo del día de hoy, que tanto Cristian como yo estaremos por aquí, quien quiera pueda acercarse en el tiempo limitado que tenemos, dejarnos su tarjeta, su contacto, y si no, bueno, ahí tienen algunos datos que... A lo mejor puede el técnico ponerlos... ¿Puede el técnico ponerlos el folio otra vez, por favor, para enseñar el contacto? Sí. Gracias, gracias. Y ahí. Sí. Ahí está el contacto. Ahí tienen, no sé muy bien, pero el primero es mi correo electrónico. De todas formas, yo lo que les voy a solicitar a todos ustedes, ahí pueden ver que, por ejemplo, en México, que Cristian acaba de estar, ya hay una dirección de correo electrónico donde ya la gente puede contactar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica? Hemos creado un equipo de personas que quieren apoyar la economía bien común en Latinoamérica, varias de ellas son latinoamericanas, por supuesto, y queremos dar soporte para que toda la información que necesiten, todo lo que podamos ayudar, se lo podamos facilitar. Pero que a partir de ahí, en cada uno de los países de Latinoamérica, igual que en España hemos empezado hace algo menos de 2 años, que lleguen a ser autónomos y que apliquen su economía del bien común con los valores compartidos, pero en su realidad, en sus empresas, en sus municipios.
Con lo cual, insisto, quien quiera puede contactar con nosotros, dejarnos su tarjeta, su contacto y empezar a aplicar la economía del bien común a nivel personal. Les invito como personas primero y luego a nivel de sus organizaciones. Como les digo, hay universidades muy activas ahora mismo en España, en Austria, en Alemania, en Suiza y esperamos que en Latinoamérica también, porque creo que tenemos mucho que aprender de Latinoamérica, desde Europa, muchísimo, y para eso tenemos que coaprender y empezar a trabajar juntos. Cristian hablaba de proyectos como el Producto del Interior Bruto, por ejemplo, en lugar el Producto del Bien Común en lugar del Producto Interior Bruto. Todo este tipo de proyectos que se pueden llevar a cabo necesitamos hacerlos colaborativamente entre distintos países. Y para estos proyectos y muchos otros necesitamos colaborar entre universidades de varios países. Con lo cual, el ofrecimiento creo que queda claro. Y acabo, por terminar, si creo que no he olvidado nada, ya que estamos entre hispanoparlantes y manejamos todos el castellano, incluso Cristian casi mucho mejor que algunos de nosotros, acabo con una frase de Cervantes, del Quijote, que dice, para aquellos que piensan que todo esto es utopía, que todo esto es locura, que todo esto que estamos hablando queda muy bonito en una mesa de debate, pero que no se puede hacer realidad. Esta frase dice, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias y ahora pasamos al debate. Muchas gracias, Diego. La verdad que es curioso porque cuando conectamos por primera vez juntos, hablando así decía Diego, ¿tú y qué idea tienes tú de lo que debería ser la UNESCO? Y yo le dije, cambiar el mundo. Y efectivamente así era, así teníamos. Bueno, yo antes de iniciar la rueda, y como imagino que tendrán ustedes ganas de tomar un café, yo quería preguntar algo porque seguramente muchos de los asistentes querrán saber, es decir, ¿cómo se ponderan esos valores? Es decir, al final hablamos de dignidad humana, hablamos de solidaridad. Yo, por ejemplo, en una reunión que tuvimos con centros educativos nos decían, ¿quién sois vosotros desde UNESCO para evaluar los valores en centros educativos que ya los están trabajando? Y yo les decía, sí, pero ¿cuánto de solidaridad manejan tus alumnos? ¿Cuánto de dignidad humana están expresando entre sus compañeros? Ese es el valor diferencial, creo que vosotros habéis trabajado muy bien. Entonces quería, para que la gente supiera realmente, ¿no? Porque hay matrices y piensan que de dónde sale, ¿no? Pero sí que tiene su fundamento. Sí. Pues sí, voy a hablar sobre... ¿Me puede poner Sí, gracias. Hablar del trabajo del equipo de redacción que está evolucionando el balance del bien común desde hace ni siquiera 3 años. Y ahora estamos preparando la 5ª versión, pero vamos a tardar por lo menos 2 años para que cuaje la actual versión. Y el equipo se compone ya de 17 redactores responsables, porque son 17 indicadores positivos del bien común, y que agrupan a un equipo de indicador de expertos sueltos, lejanos y próximos. Y la otra labor es recoger las retroalimentaciones de todo el mundo para seguir mejorando y precisando el indicador. ¿Cómo ponderamos los valores? Pues no importa cómo los ponderemos, al fin del día es una decisión democrática. Como todas las leyes también, que son por un lado totalmente arbitrarios, ¿no? O sea, poner un límite a la velocidad a 100 kilómetros por hora es por un lado totalmente arbitrario, pero sí es un valor concreto. Por otra parte, es una decisión democrática porque hay argumentos a favor y menos argumentos en contra. Y en el balance hay 2 enfoques que hemos debatido. El primer enfoque, la misma cantidad de puntos para cada valor constitucional, porque no podemos decir que un valor vale más que otro valor, ¿no? Eso es un enfoque. Y el otro enfoque que al final hemos elegido, pero que no insistimos en que sea así, sino de momento nos parece lo más razonable, que hemos mirado los 17 indicadores positivos y hemos ponderado
el reparto de los puntos para que sean en suma 1000 y para que aquellos que nos parecen más importantes que otros, o sea, hay algunos que tienen 90, pues obtienen más puntos. Es un método un poco más complejo y a lo mejor más cuestionable, porque más fácil sería otorgar a cada indicador 50 puntos, ya está, ¿no? Eso sería más fácil, pero no nos pareció lo más razonable y hemos optado por sumar 1000 puntos, y diferenciar según la importancia de ciertos valores. 90 tienen todo el tema de los proveedores. Eso es tan complejo y las cadenas de creación de plusvalía son tan largas en la economía globalizada que hemos decidido, esto es uno de los factores más importantes. Lo mismo con la democracia, también tiene 90, y el tercer indicador que tiene 90 puntos, que es el sentido, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene si en una planta nuclear hay justicia total, hay solidaridad, hay todo esto? Si es una planta nuclear, o sea, el sentido es uno de los más importantes. Por eso tenemos 3 indicadores con el máximo de puntos, pero repito, sin insistir que eso sea ya la última racionalidad, ¿no? La última racionalidad solamente la vamos a encontrar a través de procesos más participativos aún. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si pasar a preguntas o si quieren ustedes luego hablar en el café con Diego y con Cristian. ¿Alguna pregunta? Tienen ganas de café, ¿verdad? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias, Diego. Creo que es un testigo a recoger en materia de competencias, las competencias reales que tiene que hacer la formación continua, y muchísimas gracias por su atención. Gracias.